acá, desde Buenos Aires, miramos con mucho horror lo que pasa en Rosario, pero que eso que pasa en Rosario de a poquito se va acercando como si fuese una mancha de aceite que se va desparramando, y esa mancha de aceite empieza a tomar el conurbano bonaerense y se va acercando cada vez más a la ciudad de Buenos Aires. Y esa mancha, llamada narcomenudeo, narcotráfico, está resumida en este libro que les quiero mostrar acá, escrito por Hernán Lascano y Germán de los Santos, que están acá conmigo. Hernán, Germán, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por haber venido. Los metimos en medio que en este tema porque yo siento, por lo menos, ustedes son los que investigaron sobre Rosario y este libro contiene revelaciones impresionantes. Siento que empieza a ver acá en el conurbano de bonaerense cosas que se ven en Rosario. ¿Qué es lo más impresionante que está escrito en este libro para ustedes? Empiezo con vos, Germán, así vamos. ¿Qué es lo más impresionante? A nosotros nos llama mucho la atención, nos llamó, por ejemplo, mucho la atención saber que uno de los jefes de los monos tenía un teléfono de línea en la celda, por ejemplo. De lo que hay acá, ¿qué es lo que más les impresionó? ¿Qué es lo que más les llamó la atención de todo? Mira, lo que más nos impresionó fueron cosas que salen de ese mundo que ustedes están contando hoy. A ver. Y que tienen que ver con que de esos sótanos, de la marginalidad, del narcomenudeo, bueno, gerentes de todo ese negocio terminan en los edificios más caros de Rosario, donde vive Messi, por ejemplo. O sea, vos decís que en el edificio donde vive Messi viven narcos también, donde va Messi. Sí, lo contamos en uno de los capítulos, que se organizan y se organizaron fiestas en la terraza y que ahí vive el expresidente del terminal Puerto Rosario, por ejemplo, de donde salieron 3.600 kilos de cocaína el año pasado, y que vive abogados muy importantes, y vive el principal vendedor de autos de los narcos de Rosario. Ahí hay una discusión que se está dando esta semana. Vos recién mencionaste de la terminal. Por eso digo, salen de ese esquema de marginalidad. Vos no son más marginales, ¿no? Hace 48 horas se encontraron $600.000 en cocaína ahí en una lancha tirada ahí frente en el río Paraná, en la entrada a Rosario. Algunos creen que es un mensaje de una discusión de lo que va a pasar con la hidrovía, donde Paraguay incluso se mete también en la propia discusión. Ahora, ¿ustedes creen que lo que sucede en Rosario es producto por la ubicación geográfica, por una situación particular que hace que Rosario se haya convertido en lo que es por esa situación, o simplemente fue una cuestión de que se construyó ahí un nicho de poder y eso avanzó? No, porque lo que pasa en Rosario no pasa en otro lado. Geográfica, la hidrovía es clave, hoy, por eso mismo. Pues sobre todo estamos hablando del presente, después de la pandemia, Paraguay y toda la salida de la cocaína que se produce en Sudamérica. La hidrovía es fundamental. Claro. Es algo que venimos contando. Exactamente. De hecho, hay un caso que te doy un ejemplo muy claro, el caso Carbón Blanco. Sí. Uno de los testigos declara el 10% de la cocaína quedaba en Rosario. En ese momento nadábamos en cocaína en Rosario y sobre todo eso alimentó a los grupos. Carbón Blanco, que es uno de los pocos casos, casos que llegó a condena. Aunque parezca insólito. Me interesó eso, acá en Germán. Argentina no se descubre jamás pero por un cargamento que va al exterior. Vos decís que eso se descubrió en España. Eso alimenta esto que estamos contando acá. Claro. Claro, y digo, la banda de los monos comenzó como la señora esta que estábamos Señora Paola. hablando, claro. Arranca chiquito y va creciendo. ¿Y qué es lo que contamos con Hernán en el libro también? Es que ustedes hablan de los policías implicados. ¿Y cuál fue el problema de Rosario? Que había no había una estructura sólida de connivencia, sino que empezaron los comisarios a transar cada uno con ellos, y ahí empezó la guerra. El capítulo 1, te pregunto, Hernán, el capítulo 1 se llama La fuga del siglo. Con ese título lo tenés que leer sí o sí. ¿De quién es la fuga del siglo y por qué es la fuga del siglo? De un personaje interesantísimo que es Esteban Alvarado, que fue condenado el año pasado por haber comandado una organización de narcotráfico muy grande de Rosario, pero además por haberse diversificado a actividades legales que justamente le servían digamos, de impulso para fomentar otro tipo de delitos. Lo que está contado ahí
es el tipo de protección que él recibió durante muchísimo tiempo, que hizo que una persona que había evidencia en San Isidro en el año 2012 de que comercializaba cocaína y otras drogas, San Isidro de acá, porque justamente un juez provincial, mejor dicho, un fiscal provincial detecta que comandaba una estructura de ladrones de autos de alta gama en el conurbano norte que se llevaban a Rosario para desguace y para retransferencia a Paraguay. Pero lo que este fiscal, que se llama Patricio Ferrari, detecta y le lleva a Rosario... Particularmente le mando un abrazo porque tengo una buena relación con Patricio. Fue el que llevó a cabo el juicio de García Belsunce. Claro. Él, entre la evidencia que detecta, digamos, que lo incrimina a Alvarado como jefe de una banda de ladrones de autos, es una cuestión que tiene una escala muchísimo más grande. Entonces va hacia fiscales de Rosario y les dice, miren, Alvarado se dedica a esto, pero evidentemente su principal negocio está en la droga. Y eso hace que por una serie de omisiones recién la Justicia Federal de Rosario lo tome 10 años después. 10 años después. 10 años después, generando condena. Se toman su tiempo. Para que la 10 años después. ¿Vos sabés lo que han inundado de drogas en esos 10 años donde no lo detuvieron? Imagínate. Generando condena con la evidencia que ya estaba copiada desde 10 años antes. Claro. Lo de la fuga del siglo, lo que tiene de interesante, que da una muestra del vigor económico que tiene Alvarado, es que él, estando en la cárcel de Ezeiza, ya condenado, gestiona la contratación de un piloto y la compra de un helicóptero en España que se ensambla en Paraguay y que termina saliendo de un aeropuerto de la provincia de Entre Ríos para generar una fuga. Es la fuga frustrada, la que se iba a colgar. O sea, vos tenés el detrás de escena, cómo se gestó. Exactamente. Bueno, eso está, digamos, expresado en ese primer 11 capítulo. segundos iba a tardar en salir de la cárcel de Ezeiza. Es una película. 11 segundos. Claro, porque ¿Cuál era? A ver, cuéntenos el plan. ¿Cómo era el plan? El helicóptero iba a bajar, no iba a aterrizar, pero sí iba a bajar y iba a tener en los patines del helicóptero unas redes donde Alvarado, que iba a estar vestido con la remera de Holanda, anaranjada, digamos, para que sea muy visible para el piloto del helicóptero, con un reloj inteligente donde le pasaba data al piloto. O sea, con un reloj entonces inteligente. bajaba, se subía y en 11 segundos salía de la casa. Era como un embolsado, ¿no? Una bolsa, tipo una red que lo embolsaba para poder levantar vuelo e irse. Finalmente el que lo traicionó fue el piloto. Claro. Y lo que se genera en Rosario para que se pueda comprar ese helicóptero es una formidable estructura de ingresos a partir de esto que estábamos viendo recién, de narcomenudeo. Cuando ustedes hacen investigación y empiezan a analizar distintos casos, que es lo que quizás hablábamos recién con Hernán y que hablábamos con Paya, no hay ninguno que invente algo. No hay ninguno, o sea, todos van... concesionaria de autos, cuando legalizan sus negocios, concesionaria de autos, inmobiliaria, no hay ninguno que haga un plan que vos decís, no, la verdad, descubrir a este tipo era realmente interesante porque, no, todos hacen lo mismo. Mira, hoy en Rosario está empezando un juicio en la Justicia Federal que es alucinante cómo se gestionó, digamos, esta situación. Una brigada de la policía empezó a perseguir, en realidad por orden de un fiscal federal, a una persona... ¿no? Bueno, el caso de Rodríguez Gantón. Pensé que estás hablando de ese juicio. Estoy hablando de ese juicio, pero para hablar en realidad de otra persona que tiene, digamos, un nivel económico y una reputación distinta a la de los narcos. Lo que ocurrió fue que empezaron a seguir a una persona que salía de un búnker en un barrio suburbano, Villa Banana, y que llegaba al centro de la ciudad a cambiar el excedente de la venta de droga por divisas. El que efectuaba el cambio y que hoy está sentado en el banquillo es nada menos que el ex gerente de Terminal Puerto Rosario, que es uno de los principales despachos de carga de Rosario. El que vive en el edificio de Messi. No, vive ahí cerquita, bueno. Pero bueno, lo que es el gerente, el que vive ahí es el dueño. Una persona de gran relevancia pública que fue, digamos, una figura de un espacio institucional importante de Rosario, hoy está sentado por participar, según la acusación del fiscal, del mismo esquema de los narcos. Ahora, una pregunta respecto de lo que dijeron casi al pasar, que nosotros casi nos reíamos, de los 10 años de atraso. Porque, digo, ¿cómo la justicia puede hacer eso? ¿Qué pasó en el medio? Digo, ¿hay connivencia ahí? ¿Qué es lo que hubo?
Bueno, por lo menos hubo una gran omisión que fue notoria y que generó que el año pasado 2 fiscales provinciales, al dar cuenta de todo lo que había en contra de Alvarado en el juicio provincial por asociación ilícita, pidiera al Consejo de la Magistratura de la Nación que investigara a los jueces federales que participaron de esta primera etapa, que tenían toda la evidencia generada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, donde, por ejemplo, quedaba claro que Alvarado era socio de un comisario que había investigado a los monos, es decir, que había investigado a la banda rival y que compartía con él un caballo de carrera, por ejemplo. Tenían un aras donde tenían toda esa información, la sangre en común. Y no avanzaba. Bueno, esas son... A los monos ¿Te das cuenta de qué está hecho ver, esto, no? Sus rivales en el mundo del narcotráfico, que incluido estaba este Alvarado. policía. Ahora, yo... algo que está condenado. Algo que más que a esta altura asombrarme, porque ya no me asombra nada, pero que sí me da mucho miedo, es la connivencia en todos los estamentos del Estado. Hace poquito nosotros contamos, ¿hará cuánto? Hace 1 o 2 meses, por ahí, seguramente ustedes me van a ayudar con los nombres, justamente hablando de Esteban Lindor Alvarado, luego de que se había intentado escapar, uno de los fiscales federales de Rosario le pide al Servicio Penitenciario Federal, le dice, bueno, mira, a este tipo lo tenés que aislar, le tenés que sacar el celular, tenés que evitar, tenés que poner inhibidor para que no, tenés que poner cámaras que no invadan su privacidad, pero que sí lo vigilen. Bien, muy bien le dijeron del Servicio Penitenciario Federal. Pasaron 2 meses, este fiscal federal, no me acuerdo el nombre ahora, llegó de sopetón a la cárcel de Seiza y Lindor Alvarado no solamente tenía celular, estaba en la misma celda que antes, no le habían inhibido y encima estaba en la misma celda con quienes había planeado la fuga fallida que recién contaron. O sea, así de insólita es la situación. Por supuesto que se hizo la denuncia, el Servicio Penitenciario Federal empezó una investigación interna. Pero eso te marca también que después los crímenes que ocurren fuera de las cárceles, fundamentalmente en la ciudad de Rosario, continúen. Porque se da una cosa nueva en la Argentina, que hoy tenés organizaciones criminales íntegramente funcionando desde la cárcel. Claro. Y eso es nuevo. Íntegramente. Eso es nuevo. A ver, ¿cómo es eso? Es nuevo. Y, por ejemplo, el Servicio Penitenciario Federal no tiene, por ejemplo, el área de inteligencia interna, con lo cual todos los fiscales que investigan a estos grupos criminales están a ciegas en lo que pasa en la cárcel. Bueno, de hecho, María Servini de Cubría le solicita hace poco a Garrigós de Rebori, que es la interventora del Servicio Penitenciario Federal, le dice, tengo una causa en la cual me dicen que están vendiendo droga en la cárcel de Devoto. ¿Pueden mandar inteligencia a ver si esto es cierto? Garrigós de Rebori le responde, no tenemos más inteligencia. No. ¿Cómo que no tiene más? No, porque como en la época de Macri espiaban a opositores, el operativo PUF, la dimos de baja por completo. Bueno, y yo sé que venden droga. ¿Y quién lo investiga? Nadie. Nadie. No, pero no solo eso, que es muy interesante porque, de hecho, por ejemplo, Mameluco Villalba, hay audios en donde te das cuenta, en el análisis, y la justicia lo sabe, sigue organizando a todo su grupo. Su hijo ahora también está detenido, pero lo organizaba desde la cárcel. Sí, a ver, los tiroteos a los fiscales. Recordemos que en la campaña electoral Patricia Bullrich volvió a poner esto en el cuando propone dentro de su plan de estrategia en seguridad, es decir, que se permite pinchar los teléfonos, se permite escuchar los diálogos entre los detenidos y sus abogados. Claro, pero esto es otra cosa. No, digo, es lo mismo, o sea, la falta de la inteligencia... No, porque, perdón, no, pinchar el teléfono a un abogado cuando es detenido hay una cuestión inconstitucional, pero la investigación de inteligencia sobre los detenidos no. Pero eso lo hacían antes también. Sí, pero con un juez solicitándolo legalmente se puede hacer, el problema es cuando es ilegal. Pero por eso mismo. O sea, lo que pasa no podés dejar a estas bandas que siguen funcionando, que mandan a matar, que siguen haciendo negocios. Pero Pablo, ¿hace cuánto escuchamos siempre la clásica, desde la cárcel siguen manteniendo, por eso. O sea, desde la cárcel manejan todo? Yo igual sigo pensando, como dije antes, que lo van a hacer desde la cárcel porque es un problema de plata, Es un problema de plata, de cómo... A ver, sí, dice Hernán. ¿Cómo sería, Hernán, eso? Es un problema a tal punto que, por ejemplo... Pero que se pueda arreglar a distintos estamentos, hay mucha plata ahí en torno a eso. Si no blanqueas esa cuestión, no sé, ellos en el fenómeno criminal de Rosario, por ejemplo, las investigaciones patrimoniales indicaron que, ya que hablábamos de Alvarado le compró inmuebles en barrios privados a varios jefes policiales, utilizó a su propio arquitecto para construirle las casas sobre esos lotes
Y la verdad es que el fenómeno se expande mucho más allá de la cuestión criminal. Era llave en mano, el clásico, era realmente llave en mano. Esos lotes, en realidad, eran administrados por consorcios de barrios privados que son perfectamente legales. Entonces ahí hay un entrevero entre el campo de la violencia, que es siempre lo más superficial, y el mundo legal, el mundo que en general no tiene el reproche social que tienen estas partes, que en el libro tratamos de describir. Perdóname, Juan, le quiero sumar a que me está haciendo señas, le quiero sumar a Diego Maggio, abogado. ¿Cómo está, Diego? Le quería preguntar a los chicos, con la investigación que hicieron, no nos olvidemos ir un poquitito más para arriba, el primer comando capital, que viene en estos 10 años desplegándose muchísimo yo he poder. Mucho en nos centramos en el conurbano en Rosario, nos olvidamos del desastre que han hecho en todo lo que es la triple frontera, y el norte del país. Mercosur. Todo el Mercosur. Todo el Mercosur, de hecho, fíjate, mirá, yo estuve con uno de los jefes el lavado de dinero, sino con de primer comando capital en Asunción. ¿Qué es el primer comando capital? Para los que no están dentro de comando capital es una hermandad criminal que nace desde las cárceles, en la década del 90 en San Pablo, y hoy ya se ha ramificado por varios países de América Latina. Paraguay, las 12 cárceles de Paraguay están tomadas por PCC. También hay acá, Bolivia, hay y empezaron a encenderse algunas alarmas en la Argentina. Fueron los artífices del crimen del fiscal que investigaba principalmente en República Dominicana, que vimos todos con una lancha. Marcelo Pecci, que si ahora para ponerlo en coyuntura, hay un escándalo en Uruguay en este momento, porque por Marcet, que es el narco del primer cartel uruguayo, vinculado al primer comando de la capital y vinculado también ahora a la investigación de altos funcionarios de Colombia, de Paraguay, por haber enviado a los sicarios a matar al fiscal, porque los propios sicarios confesaron quién les había pagado para ir a matar al fiscal Pecci. Fíjate vos cómo se empieza a interrelacionar, y estos tipos que parecen estar lejos están cada vez más cerca. No, el problema en las cárceles puede ser muchísimo mayor al que tenemos hoy. Y como afirman los colegas, el tema de la ramificación de las organizaciones internacionales es impresionante, porque hay una cosa que les da conexión y red que antes no existía, que son las aplicaciones de celular. Mira. En Brasil... ¿Es cierto, por ejemplo, que los monos tenían su propia aplicación de celulares para la comunicación entre ellos? Nunca lo escuchamos. Nunca lo escuchamos. Porque se había difundido eso. Y les quiero preguntar puntualmente por... Nosotros acá mostramos en A24, en América, nuestro compañero Nahuel Suárez viajó a Rosario y se sentó con uno de los famosos soldaditos, y ese chico contaba descarnadamente cómo no tenía ningún problema en salir a matar. Les quiero preguntar puntualmente por esos chicos, hay que llamarlos, sí, son chicos. Sí, son chicos. ¿Dónde los reclutan? ¿Efectivamente están dispuestos a hacer todo lo que dicen que hacen? Bueno, el fenómeno del crimen es obviamente multicausal. Nosotros contamos distintos casos. Hay uno particularmente que es el de un chico muy marginal que había sufrido de parte de su familia la usurpación, de otra familia, de la usurpación de su casa. Quedó, digamos, con una situación de enorme rencor por esa cuestión del desplazamiento. Y a los 14 años produce el homicidio de un chico de 17 que el juez de menores que nos lo refiere nos dice: aquí hay síntomas de la criminalidad adulta, por la forma fría en que se maneja esta persona para producir un homicidio. Pero también hay otro caso, el de un chico que se llama Joan, que trabajaba en una verdulería de barrio y que termina, digamos, él mismo pidiéndole al matón de la zona, Brandon Bay, que lo incluya en su escala de gatilleros, porque lo que él quería, más que dedicarse a esta cuestión que no le daba proyección en su vida, ser verdulero en una verdulería familiar, era estar en un ámbito donde sabía que iba a tener reconocimiento y posibilidad de ingresos importantes. Entonces, es un fenómeno sumamente complejo el que se da aquí. El chico le dice, yo acá como verdulero voy a ganar, con suerte, no sé, 100.000 pesos, 200.000, 300.000, lo que sea. Ahora, le pide al narco: sumame a tus filas. No lo hace directamente a él, sino que lo hace a la persona que es el enlace con el narco. ¿Con cuántos años?
19 años. Hay algo que no les dicen. Pero no lo hace solo por la plata, decís vos. Es lo que digo, digamos, Esto es lo otra interesante. cuestión de complejidad. Ahí hay una estructura de reconocimiento, hasta de afecto, y también muchas veces para correrse de una vida gris y sin perspectiva. Claro. Esto no significa, digamos, una tolerancia o justificación. Significa que es lo que pasa. Poco tiempo, claro, digamos, nadie les dice tienen una vida frenética. Claro, en esta ecuación por la cual muchos de estos chicos se acceden al sicariato, de hecho, el chico que entrevistó Nahuel, entiendo que lo mataron días después. ¿Ah, sí? Sí, un tiempo después. No sabía, mirá. No por la entrevista, sino por la dinámica propia en la que porque la está. dinámica propia del narcotráfico es que la vida vale muy poco. Entonces, en esta secuencia y esta idea de movilización social ascendente que encuentran en el narcotráfico, nadie les cuenta que la vida dura muy poco en estas organizaciones. Pero son muy El conscientes pibe de que eso. tiene una pistola en el bolsillo, en la cintura y una moto, tiene otro reconocimiento en el barrio hoy. El albañil, y eso me lo han contado muchísimos, es considerado el gil, el pibe que llega con las manos manchadas de cal, digamos, es el gil. Y eso es pesado, resistir eso en un barrio, ¿no? Perdón, en este mismo estudio y con Nahuel hemos entrevistado al sobrino Pablo Escobar y él ha traído chicos de 10, 11 y 12 años que hasta contaban que hacían entrenamiento como si fuera de rugby para manejar el fusil. Y estamos hablando de chicos de 10, 11 y 12 años y no sentían absolutamente nada al matar a otra persona. Así que es... Perdón, quiero nada más lo último antes de despedirlos, que me tengo que ir al corte. Capítulo 30. Hay un apostador sentado en una mesa de póker bonus en el VIP del Casino City Center de Rosario, que es el que está a la entrada de Rosario, que juega como un magnate. Es el año 2012, pone 250 pesos, que equivale entonces a unos $40 para recibir las primeras 2 cartas. Cuando la banca ofrece cartas, él sigue poniendo fichas para recibirlas, pero no mira ninguna, juega ciegas. Paga 1.250 pesos por partido y por casillero, que son 7 en total. Pero se queda 6 horas jugando a ciegas. ¿Quién hace esto y por qué? Es una persona que en este momento está... ¿Cómo sigue en realidad esto que acabo de contar? Es una persona que también, paradojas de la Justicia Federal de Rosario, afronta el primer juicio en la historia de Rosario por lavado de dinero. En la historia el primero. ¿En la historia? Se llama Delfín Zacarías y en el año 2013 lo detectaron, era Berni en ese momento el viceministro de Seguridad, en una casa de Funes, en las afueras de Rosario, fabricando 300 kilos de cocaína. Una persona que tenía una enorme capacidad, obviamente, de generar y diversificar su dinero, y a quienes los empleados del casino veían en una sala VIP, y describen esto que está recogido en el libro, jugando cantidades torrenciales de dinero. Sin mirar las cartas, jugaba, tiraba. Ahora, digamos, tiene una remisería, también en otra zona muy cercana. Había intentado construir de una manera muy extraña un polideportivo en el centro de la ciudad de San Lorenzo, que queda a 18 kilómetros de Rosario. Y bueno, hizo una plaza. Sí. Algo bien. Hizo una plaza, iluminó calles. Sin ir más lejos, a ver... Cordón Cuneta, digamos, también. Pero deben recorrer, sin ir más lejos, hasta hace 10 años, un equipo de fútbol, Real Arroyo Seco. Bueno, es lo que iba a decir. Real Arroyo Seco que llegó a jugar casi el ascenso Nacional B con un estadio que se creó de tal magnitud que en el estadio casi juega, si no juega selección, pegó en el palo, me acuerdo. No, ese estadio hoy es el campo de entrenamiento del Club Rosario Central y fue transferido, y acá está la cuestión. Lo hizo el presidente con dinero del narcotráfico. Entremezclado el dinero del narcotráfico en la vida regular de la legalidad, porque hoy en Rosario, Rosario Central entrena en ese lugar. Ese predio se transfirió en una inmobiliaria legal. Estas son las cosas, ¿no? Esas apuestas. Hoy el Casino de Rosario es el principal contribuyente de la ciudad de Rosario. Hay dinero del narcotráfico, evidentemente, ahí, que llega justamente a las arcas municipales. Siempre fue muy curioso lo del City Center, lugar en el cual se casó Lionel Messi. Y después ese vínculo que hablaste de los desarmaderos, me gustaría, hay un montón para preguntar. Por ejemplo, el vínculo con las barra bravas, ¿no? Y cómo se van metiendo en las dirigencias muchos tipos que se dedican a lavar y a hacer dinero con justamente la financiación y el lavado de dinero del narcotráfico, que aparecen como nuevos magnates gobernando algunos clubes de fútbol. Sí, las barra bravas evidentemente tienen un papel importante. Contamos también la historia de un club de fútbol que desaparece por esto. ¿Sí? ¿Qué es eso?
Bueno, no, hagamos no una es otro. Es otro. Hagamos Porque una- también desapareció. Tiro Real- federal. Tiro federal. Tiro federal. Claro, tiro federal. Estuvo en el año 2004, jugó en primera y tuvo al goleador del Le campeonato, mando- que era Javier Campos. Escuchame, le mando un amigo... Que jugó en Racing después. Un beso Compró grande. Racing porque le gustaba el apellido. Si no me Real. equivoco, Y fue goleador del por las campeonato. apretadas Si no me en la equivoco, contra. mi amigo José Pepe Chatruc jugó en tiro federal antes de retirarse. Si no me equivoco. Señores, miren, Rosario, la historia detrás de la mafia narco que se adueñó de la ciudad, Germán de los Santos y Hernán Lascano. En todas las librerías pueden comprarlo. Gracias,